De mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, canción, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Muy buenos días, 9 de la mañana con 11 minutos. Maureen Patricia Rodríguez Salguero con el doctor Manuel. Doctor, ¿usted tiene otro nombre? Sí. Manuel Emilio. Manuel Emilio Rojas Oriamuno. A mí me extrañaba que no me acordara si nos criamos juntos. Long time ago. ¿Verdad? Hace mucho rato. No, ni tanto. Ni tanto, sí. ¿Qué serán? 30, lo más. 30 fue hace 10 años. 30 hace nada, Dios mío, No, sí. mucho más todavía. Sí, el doctor Rojas Oriamuno, aquí está listo, nuestro médico internista. Hoy nos va a hablar sobre problemas respiratorios en personas adultas mayores. Es un tema que esperamos verdaderamente sean de muchísimo provecho para todos y todas ustedes. Ya sea porque conviven con una persona adulta mayor, ya sea porque sus papás van encaminados ya a la adultez mayor, o ya sea porque todos nosotros llegaremos, primero Dios, a esa edad y queremos tener bien repasadito el tema de problemas respiratorios, doctorcito. Sí, es un tema muy interesante, sobre todo porque es extremadamente frecuente. Y en los adultos mayores, pues pueden existir una serie de afectaciones de las vías respiratorias. Podemos tener afectación de la vía respiratoria superior, donde tenemos los cuadros de sinusitis, laringitis, faringitis, los cuadros que pueden ser de carácter viral o cuadros de carácter bacteriano, que son completamente diferentes en cuanto a su manejo, y de lo cual vamos a hablar ahora. Y también lo que se puede hablar de infección de vías respiratorias bajas, que tal vez es importante hacer un apartado en este sentido en cuanto a mortalidad, porque las infecciones desde el punto de vista vías respiratorias bajas, donde está la bronquitis, las neumonías y otras cosas, pues sí pueden atentar contra la vida de nuestros pacientes. En este sentido, en el adulto mayor, es importante sobre todo hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Básicamente por el hecho de saber discriminar entre qué pacientes ameritan o no el uso de antibióticos. Tradicionalmente, en los extremos de la vida, yo siempre digo, hay un sobreabuso de la utilización de los antibióticos. En el niño muy pequeño, casi que la mamá llega exigiendo que le den antibióticos si el chiquito tiene fiebre. Y si el médico no le da antibióticos, la mamá es un mal médico, la mamá sale con un sinsabor, y la abuela, que siempre acompaña al niño, también dice, no, es que, ¿por qué no le dio antibióticos? Y el médico responsablemente les explica que no siempre se ocupa antibióticos, porque puede ser un cuadro viral, sí, pero tiene fiebre, sí, pero fiebre lo puede dar un cuadro viral, un cuadro bacteriano o inclusive hongos. Y en el adulto mayor también puede pasar exactamente lo mismo, sin fiebre, sinónimo de antibióticos, y esto puede generar lamentablemente que hayan efectos secundarios por los antibióticos, como pueden ser diarreas u otros casos de complicaciones más severas, ¿verdad? Donde pueden ocurrir hasta una formación de una especie de pseudomembranas en el intestino que puede producir diarreas aparatosas y un síndrome de shock séptico severo por abuso de antibióticos, porque cuando se abusa de los antibióticos pueden crecer otro tipo de bacterias oportunistas. Por ejemplo, a nivel intestinal puede crecer una bacteria que se llama Clostridium difficile, y este Clostridium, producto del sobreabuso de algunos antibióticos, puede producir cuadros aparatosos y inclusive en algunos pacientes puede ocasionar la muerte. Entonces los antibióticos no es una cosita que simplemente me la tomo o no me la tomo, sino que es que hay que saber cuándo se debe utilizar. Y la otra cosa sobre el abuso de los antibióticos es el que se va generando lenta, paulatina e inexorablemente resistencia a los antibióticos. Y esto es un gran problema, porque entonces las bacterias cada vez van siendo más potentes, van haciéndose, por decirlo así, las bacterias se van entrenando cada vez más, y cada vez es más difícil utilizar algún antibiótico que le haga algunas cepas de bacterias. Y esto, si no tenemos un antibiótico contra determinada bacteria, pues esta bacteria obviamente continúa proliferando y ocasionando daños a nivel de todo nuestro organismo, no necesariamente a nivel de vías respiratorias.
Doctor, perdón, es momento de hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a nada más ofrecer unos datos aquí antes de la pausa comercial. Dice, cabe destacar que la Caja realiza todos los años campañas de vacunación en contra de la influenza para proteger a gran parte de la población y, por supuesto, a los adultos mayores. Esto con el fin de prevenir la gripe, el virus que podría desencadenar en problemas respiratorios. Además, este año se introdujo la vacuna contra el neumococo para personas con edades mayores a los 50 años. Esto porque la neumonía es la causa de 1.6 millones de muertes en adultos mayores de 59 años. Solamente en América Latina se contabilizan cerca de 2 millones de contagios al año. De esta forma, no solo se aplica la vacuna contra el neumococo a los niños, sino a las personas adultas mayores. Bueno, doctor, ahí está este dato. Efectivamente hemos establecido la diferencia en lo que es la influenza y lo que es un resfrío, ¿verdad? O sea, hay dos situaciones que son diferentes, pero que hay una tendencia a confundirlas. Indudablemente esto es válido, de hecho lo hemos hablado en otros programas. La gente se vacuna contra la gripe y sigue resfriándose. Bueno, pero ¿por qué si yo me vacuné contra la gripe me sigo presentando cuadros de resfrío? Esto es importante recordarlo. Cuando hablamos de influenza, estamos hablando de lo que se llama el flu, FLUE, que es como en otros países se le llama, o la gripe verdadera. Y esto es importante porque es un grupo de virus totalmente diferentes a los adenovirus, a los 220 y pico de virus que conforman el grupo de los resfríos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que usualmente los cuadros gripales se pueden complicar, se complican con neumonías sobreagregadas, con bacterias. Un cuadro puede empezar con un cuadro viral y posteriormente sobreinfectarse con bacterias y agravar el cuadro. Y la otra es que por sí solo este grupo de virus produce una reacción inflamatoria importante a nivel de pulmón y por eso es que se asocian con mortalidad. Se dice que a nivel de los países nórdicos, los países que tienen cambios dramáticos en cuanto a lo que son las estaciones invierno, verano y demás, pues en estos países, sobre todo en invierno, pueden producir muertes y se habla de 250.000, 350.000 muertes por gripe. De ahí la importancia de la prevención por gripe. Pero una cosa es gripe y, como les decía, otra cosa son los 220 y pico virus que conforman los resfríos y de los cuales no se ha logrado crear una vacuna contra eso. Esto quiere decir que vamos a seguir resfriándonos, lógicamente con condiciones como una adecuada dieta, actividad física, no fumado y cosas por el estilo, pues pueden ayudar a prevenir que estos cuadros no nos agredan, sea del grupo de la gripe o sea del grupo de los virus de los resfríos. Y lógicamente los extremos de la vida, volvemos a decir, o los pacientes que tienen enfermedades crónicas como bronquitis, como asma, como diabetes y otra serie de enfermedades de las cuales vamos a hablar ahora, pues hacen que estos pacientes sean más susceptibles a adquirir este grupo de virus, pero también a sobreinfectarse y a complicarse, que es otra cosa. De ahí también que vienen también campañas de vacunación, no solamente contra gripe, contra el grupo de los virus de la gripe, sino que también existen campañas de vacunación contra el neumococo, que es un agente importantísimo que puede ocasionar neumonías, bronquitis severas, que puede ocasionar meningitis, inclusive cuadros infecciosos que se denominan septicemias, que es una infección generalizada producto de un cuadro de esta índole. Por ende se complementan. Es complementario, indudablemente son complementarios. Ok, vamos a hacer la pausa comercial. A recordar, en Facebook de Mañana con Monumental para sus consultas y vía telefónica 905-222-0000. Se lo voy a repetir despacito para que lo anote y lo use. 905-222-0000. Ya venimos. Llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. El doctor Rojas Soriamuno está hablando hoy de problemas respiratorios males respiratorios en adultos mayores, y vamos nosotros con mucho gusto a ofrecerles de nuestra periodista Isel Martínez una cápsula que hace referencia al mismo. Ciudadanos de oro son más vulnerables a virus, bacterias y hongos en las vías respiratorias.
Las enfermedades respiratorias en adultos mayores se dan debido al debilitamiento que sufre el sistema inmunológico durante el envejecimiento. En este caso, las personas de la tercera edad se ven más expuestas a adquirir bacterias, virus y hongos en sus vías respiratorias. Según la doctora Carla Guzmán, las enfermedades más comunes son las relacionadas con la gripe, bronquitis o padecimientos crónicos. Tenemos lo que son enfermedades respiratorias superiores, como por ejemplo lo que es el virus del respiratorio, el virus de la influenza. Tenemos también lo que es la bronconeumonía y la bronquitis, y lo que es la enfermedad obstructiva crónica, que es muy frecuente en aquellos pacientes fumadores o que han cocinado con leña. Tome en cuenta que la mejor arma para contrarrestar las enfermedades respiratorias en los adultos mayores es consultar inmediatamente con el médico para que el mal no tenga alguna consecuencia negativa. Según la doctora Guzmán, es importante tomar medidas para prevenir el contagio, tales como evitar contacto con personas que estén enfermas con algún virus de influenza, tener precaución con los cambios bruscos de temperatura y mantener una buena alimentación. Básicamente evitar el contacto con personas que estén enfermas en el momento y un buen consumo de alimentos como frutas, verduras y bastantes líquidos, y ojalá realizar alguna actividad por lo menos unas 3 veces por semana de ejercicios. Es importante señalar que los ciudadanos de Oro que fueron fumadores, trabajaron expuestos al humo o gases de vehículos o viven en lugares hacinados están más propensos a contagiarse con mayor facilidad de alguna enfermedad de vías respiratorias. Todos son factores de... 9:26, escuchando esta cápsula de nuestra compañera Isabel Martínez, nosotros comentábamos de que efectivamente las personas tienen que tener bien clara e identificadas los factores de riesgo a los que han sido expuestos o que también han ido forjando con el tiempo. Una señora, por ejemplo, se me ocurre, doctor, que lleva toda la vida cocinando con leña, es una persona que tiene más posibilidades de desarrollar un mal respiratorio. Indudablemente hay factores de riesgo para todo lo que son infecciones respiratorias. Una es obviamente el cocinar con leña. A veces interrogamos al paciente por fumado, nos dice nunca he fumado, pero hay otros factores de riesgo, el fumado indirecto, por ejemplo, el marido fuma siempre a la par de ella, es como si ella estuviera fumando. O la paciente que nos dice yo nunca he fumado, pero si no le preguntamos si cocina con leña, tal vez no lo va a decir, y es un factor de riesgo. Y obviamente esto hace que paulatinamente con los años empiecen a presentar cambios inflamatorios y anatómicos a nivel de pulmón que pueden generar ya en una mezcolanza de bronquitis, asma, enfisema, que es lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y este tipo de pacientes tienen tos, tienen mal manejo de secreciones y una tendencia importante a la sobreinfección por virus, sobreinfección por bacterias, que obviamente agrava el cuadro respiratorio. Esto es lo más frecuente en el adulto mayor. La cosa importante a la hora de diagnosticar un cuadro, como decía al principio, bueno, es saber diferenciar entre un cuadro viral y un cuadro bacteriano, porque normalmente los cuadros virales lo único que requieren es tratamiento sintomático, es decir, analgésicos, es decir, una buena hidratación, una adecuada dieta y nada más, y esperar a que el cuadro evolucione por sí solo, que generalmente es autolimitado, prestándole atención a la evolución anormal del cuadro. Ya un paciente que tiene 5 o 7 días y no mejora, pues puede haberse sobreinfectado desde el punto de vista bacteriano y ahí requerir, sí, el uso de antibiótico, para lo cual pues también lo ideal sería tratar de identificar primero el germen, o eventualmente el médico decidirá si utiliza un antibiótico de los que se llaman de amplio espectro para tratar de combatir la mayor parte de las bacterias normalmente esperables. Doctor, se me ocurre ahora, es que oyéndolo conversar usted me inspira, porque efectivamente estas condiciones especiales de algunos adultos mayores, como son las, porque uno dice, pues lleva una vida activa, una vida independiente, una señora que se mantiene cocinando, atendiendo incluso a veces una familia, y piensa uno en los adultos mayores que están en asilos, que están en hogares. Imagínense que viene a ser como la analogía de los niños que están en un aula de escuela, ¿verdad? Justamente el estar tan cerca los expone con mucho más facilidad a contagio constante de virus que pueden traer males respiratorios o de otro tipo. Hay muchas formas de transmisión de los virus y de las bacterias,
pero en infecciones respiratorias fundamentalmente son las micropartículas de saliva que normalmente expelemos al hablar. Nosotros si lo pudiéramos ver cuando hablamos, claro, veríamos como un spray de partículas de saliva. No solo el estornudar. No solamente el estornudar, solo hablando. Con solo hablar estamos expeliendo micropartículas de saliva. Por la nariz también pueden salir virus, pueden salir bacterias, y de ahí que cuando hay lo que se llama hacinamiento, es decir, cuando estamos en pequeños espacios compartiendo mucha gente, pues es más fácil la transmisión de este tipo de gérmenes. Ejemplo típico puede ser estar en un elevador, en los medios de transporte público, los asilos, las escuelas y demás, y por ahí es importante también, pues obviamente, las medidas no farmacológicas de prevención de transmisión de este tipo de gérmenes. Uno es aislar, obviamente, la persona que está claramente enferma, y la otra es aprender a estornudar, aprender a toser, pues, con el fin de no contaminar a otras personas. Y la responsabilidad de un cuidador, ¿verdad? O sea, una persona, igual como quien cuida un niño pequeño, quien cuida a un adulto mayor, pues no debe estar enfermo, porque me imagino que ellos son una población mucho más frágil y vulnerable, y tal vez lo que hoy a mí yo sienta que no me está afectando tanto, a esta persona le puede complicar su estado general. Indudablemente eso es un factor importante a tomarlo en cuenta. Hay una gran variedad de grados de afectación que le pueden dar a una persona un cuadro viral, un cuadro bacteriano, y para el cuidador pues puede ser que simplemente le dé un simple estornudo o moquera o cosas por el estilo, mientras que para la persona encargada de esos cuidados, no, que está sujeta a esos cuidados, sí, pues puede complicarse y lógicamente hacer cuadros tan severos como una neumonía, abscesos pulmonares, problemas respiratorios más severos que pueden complicarse fácilmente. Doña Rosa, ¿cómo me le va? ¿Usted, Tita? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Viera que es que le quería hacer una consulta al doctor. Adelante. Diga. Doctor, es que viera que hace un año, a mí me dio un dolor en el estómago, y bueno, duré varios días así, y entonces fui a, ahí en la farmacia me dijeron que fuera mejor hacerme una gastroscopía, porque yo tomaba medicamentos y nada me hacían, y me hicieron una cosa de esas y me salió una úlcera, ¿verdad? Y entonces, pero ya me la trataron y todo, y fui otra vez y ya está sellada, ¿verdad? Pero ahora es que siento un malestar en el estómago. Y entonces a mí me da miedo que de la semana pasada para acá siento, viera que unos dolores así, sonadera de tripas y eructadera y eso. Entonces a mí digo yo, ¿será que se me está haciendo otra vez? Siento así malestares en el estómago, raros. Sí. Ok, doña Rosa, no, con mucho gusto, ya casi me le van a dar una respuesta. Vamos a hacer otra pausa comercial, doña Rosita, ya venimos con usted. No me toque el dial porque usted está, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está, de mañana con Monumental. 9 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental, y antes de atender a doña Rosa, vamos también a recibir la pregunta de Ana. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bien. No importa que no sea sobre adulto mayor. No hay ningún problema. No hay problema, Reina. Sí, pero es sobre el uso del antibiótico. Resulta que quiero consultar sobre un caso muy doloroso de una familia. Perdón, doña Anita, hasta ahorita no le hemos entendido, permítanos un segundito, nos repite, por favor. Sí, bueno, quiero consultar sobre un caso muy doloroso de una familia de 3 hijos. Su hijo, el más chico de todos, que tiene 11 años, un día amaneció diciendo que no podía caminar, que sus piernitas no tenían fuerza. Bueno, al otro día lo llevaron al hospital de niños, y ahí muchos exámenes y todo, estuvo internado, no llegaron a ninguna conclusión, un caso muy extraño, lo volvieron a sacar, lo enviaron de nuevo al hospital de niños, y le detectaron una enfermedad en la vista que se llama uvitis. Bueno, ahorita ellos están en los Estados Unidos, no sabemos muy el caso muy así. Pero antes de irse a los Estados Unidos estaba en el Hospital Children ahorita el niño.
el niño en este momento parece que se le desprendió la retina, está completamente ciego. Y según dicen en el hospital allá en los Estados Unidos, el niño aquí, en un hospital privado de mucho prestigio de aquí, le pusieron un antibiótico muy fuerte y se le desprendió la retina. Entonces, nosotros queremos saber cuánto de cierto que si tan grave, tan delicado, las consecuencias secundarias puede ser un antibiótico. Como para que sea la causa del desprendimiento de retina. El antibiótico, perdón, ¿fue antes de que empezara con que no podía caminar o fue después? El antibiótico. Sí. Fue después. Después, ok. Bien, doña Ana, vamos a responder su pregunta, pero antes déjenos atender a doña Carmen. ¿Cómo le va? Buenos días, Muy gracias. buenos días. Vean, sobre el tema, yo quiero que el doctorcito me aclare algo. Yo tengo 42 años. Yo me hice un ultrasonido de vejiga y me dice que la vejiga la tengo grande de 607.3. Mira, digamos, yo orino antes de salir de la casa y no he caminado 200 metros cuando ya yo siento que me estoy reventando. Entonces, yo quiero saber realmente qué será lo que me está pasando en esa vejiga. Y entonces la doctora me mandó a tomar mi Pramina 3 veces al día. Yo no sé si será eso lo correcto, porque yo siento que eso no me está haciendo nada. Esa es mi pregunta. Gracias, muchas gracias, doña Carmencita. Vamos de una vez con respuestas. ¿Tenemos alguna otra? No, Jenny ha ingresado. ¿Cómo le va, Jenny? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias. Y el doctor siempre es guapo. Muchas gracias, muy amable. Vean, doctorcito, figúrese que es que tengo una preguntita, pero si me sirve a mí, tal vez le servirá a otras personas que están con el problema similar. Vieras que me agarró una picazón, una comezón debajo del busto, y después ya me está corriendo hacia arriba, hacia el cuello, pero es como un sarpullido, pero ya me dieron cefalexina, betametasona, y estoy terminando de tomarme un ketoconazol, pero viera que no se me quita. ¿Usted cree que cuando termine el tratamiento doy tiempito 2 días y vuelvo a consultar? Mi amor, muchísimas gracias a todos. Muy amable, gracias. Gracias, muchas gracias también a usted. Ahora sí, momento, hacemos pausa. Dígame usted. Hagamos pausa entonces y ya venimos con, nada más permítame, doctorcito, para que quede anotado también por ahí las consultas que ingresaron ya vía Facebook, y venimos nada más para respuestas. Dice por acá mi amigo Jonathan: claro que es muy importante un diagnóstico, así prevenir a nuestros adultos mayores enfermedades que les puede perjudicar la salud de ellos. Bueno, nos mandó un comentario, muchas gracias, Jonathan. También escriben por acá. Mónica: buenos días, Maureen y doctor Rojas. Todo lo mejor para ustedes. No sé si pueda preguntar esto que se sale del tema. Me gustaría saber cuáles son los principales síntomas del vértigo y si puede estar relacionado con el oído o con dolor en las cervicales. Muchas gracias. Ok, vamos a dar chance que se desplieguen más consultas. Vamos primero a la pausa, ya venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. 1. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental y con el doctor Rojas Oreamuno. Ya le dimos lectura a las consultas también que están en Facebook y esta última parte del segmento para respuestas, doctor. Sí, efectivamente, vamos a ver cómo nos organizamos. Empezamos primero con doña Rosa. Doña Rosa nos dice que tuvo un antecedente importante de dolor abdominal. Hicieron una gastroscopía, le documentaron una úlcera gástrica, le dieron tratamiento, en una gastroscopía control le dijeron que estaba cicatrizada. Ahora dice que empieza con malestar abdominal, ella nos dice con sensación de eructos, de movimiento intestinal y demás. ¿Qué podrá hacer? Bueno, básicamente aquí hay 2 cosas importantes. Uno debe aprender a diferenciar a veces los síntomas de tracto digestivo alto de los síntomas de tracto digestivo bajo.
Usualmente cuando hablamos de estómago y esófago, pues hablamos de la sensación típica de ardor en lo que llamamos la boca del estómago, la sensación de reflujo, la sensación de acidez y demás. Y cuando tenemos ya movimiento intestinal aumentado, sensación de distensión o cólicos y demás, generalmente se habla de síntomas de tubo digestivo bajo, es decir, ahí estaremos hablando específicamente de colon. Algunos pacientes pueden tener mezcla de los dos tipos de síntomas altos y síntomas bajos, es decir, ardor, y puede tener cólicos, distensión y demás. Consecuentemente, pues hay que estudiarlo desde los dos puntos de vista. Si el paciente lo que más se queja es de dolor abdominal, distensión, alternabilidad con estreñimiento y con diarrea, cosas por el estilo, pues deberíamos estudiar la parte baja, y en este caso el examen idóneo sería una colonoscopía, no una gastroscopía. En pacientes que tienen síntomas mixtos, pues se ocupan las dos cosas. Vemos que en ellas pues ha sido estudiada desde el punto de vista tubo digestivo alto, no desde el punto de vista tubo digestivo bajo. Puede ser, como le digo, una mezcla de ambas circunstancias. Pues el médico pues podría darle tratamiento sintomático, y de persistir los síntomas, pues idealmente debería estudiarlo con colonoscopía también. Siempre hay que estar atento a lo que se llaman signos de alarma, y un signo de alarma es la persistencia de dolor a pesar de analgésicos, como los medicamentos que frenan la acidez gástrica, que consecuentemente al frenar la acidez deberían de disminuir el dolor. Y la otra es signos serios, como pueden ser la pérdida de peso. Un paciente que está perdiendo peso en forma persistente, pues lógicamente es mejor estudiarlo para descartar cosas como una neoplasia a nivel de tubo digestivo. Y un comercial que ahora cuando estaba deletreando flu, flu es FLU, no FLU, se me fue la E pensando en blue o algo así, pero es FLU, que sí, es el nombre del otro nombre que se le da a la gripe. Vamos con Ana. Ana, es una pregunta interesante. En realidad aquí habría que tener toda la historia clínica del muchacho de 11 años, que ya nos dice que de un momento a otro empezó que no podía caminar, y que posteriormente le diagnosticaron cambios a nivel de ojo, y que posteriormente experimentó desprendimiento de retina, que le dijeron que a ella le habían usado un antibiótico muy fuerte y que probablemente secundario al antibiótico había presentado desprendimiento de retina. Sinceramente, hasta donde yo sé, en mi humilde opinión, desde el punto de vista de medicina interna, no hay un antibiótico que ocasione desprendimiento de retina. Sería cuestión de preguntarle al doctor, ¿cómo se llama el oftalmólogo? Federico Ventosa, si él conoce algún antibiótico que ocasione desprendimiento de retina. A mí me parece que no. Una cosa interesante es hacer toda la historia clínica de este muchacho para tratar de establecer un diagnóstico. Un paciente que está bien y de un momento a otro no puede caminar, hay que empezar en enfermedades inmunológicas, en procesos como la esclerosis o cuadros virales. A veces después de un cuadro viral común y corriente empieza una polineuropatía, que es una afectación múltiple de las raíces nerviosas, sobre todo las que inervan las piernas, y que pueden ocasionar este tipo de compromiso, que de un momento a otro el paciente no pueda caminar. Hay un tipo de polineuropatía que empieza después de un cuadro viral, y típicamente el paciente empieza con alteraciones sensitivas y motoras en ascensor. Empieza desde los pies y empieza paulatinamente a subir y a subir, y puede establecer inclusive niveles altos, como puede ser un nivel torácico. Imaginémonos un nivel que va subiendo, y cuando llega a nivel torácico, pues obviamente va a comprometer la expansión del tórax, y puede requerir ventilación mecánica asistida hasta que el proceso empieza a invertirse, y este tipo de polineuropatías empieza también como un ascensor eventualmente a descender, obviamente en algunos pacientes generando algún grado de secuela. Es interesante asociar esto con el cuadro de uveitis, con el cuadro de compromiso de desprendimiento de la retina, porque en primera instancia da la impresión de un cuadro de carácter inmunológico que no sería infrecuente que hubiese empezado después de un cuadro viral. Pero obviamente, le digo, estamos opinando sin tener toda la información, pero en cuanto al antibiótico, le vamos a pasar la pregunta al doctor Ventosa, a ver si él conoce eso, pero a mí me parece que el asunto va por otro lado, va por un cuadro inmunológico, probablemente una polineuropatía posterior a un cuadro viral. Doña Carmen, ¿es? Correcto.
Híjole, ahora aquí sí 42 años se hizo ultrasonido de aquí vejiga. sí escribí como médico. Sí, y le dicen que pues la tiene grande, ella pasa orinando a cada rato, dice que le mandaron medicamentos 3 veces al día, pero que no siente ninguna mejoría. Escribí como médico, no me entendí ni yo mismo, qué barbaridad. Bueno, vean, básicamente, cierto, tiene una vejiga grande, las vejigas grandes pueden tener varias condiciones. Las vejigas grandes pueden ser vejigas de carácter retencionista, es decir, pacientes que no orinan. Eso es típicamente lo que uno ve en las secretarias, pasan todo el día en un escritorio, tratan de no orinar, aprenden a retener, lo que ve mucho a veces a nivel de muchachas que están estudiando, que no quieren salir por no perder la clase y no piden permiso para ir al baño, empiezan a generar un incremento paulatino en la capacitancia de la vesícula, de la vejiga, y esto puede ocasionar vejigas retencionistas por un lado, pero la vejiga retencionista también puede asociarse, como quedan restos de orina que no son evacuados, pues puede asociarse a infecciones urinarias a repetición, porque queda un sobrenadante de orines dentro de la vejiga que para efectos prácticos se considera un caldo de cultivo, es decir, ahí pueden empezar a proliferar bacterias. La otra cosa que pareciera es que ella no necesariamente tiene relación con la megavejiga, es que pudiera existir también una vejiga hiperdinámica o hiperactiva, que es ya un problema ya diferente de carácter neurológico, que hace que tenga una estimulación constante hacia la evacuación. En este sentido, a doña Carmen habría que hacer estudios de urodinamia, preferiblemente por un urólogo, para determinar si lo que tiene es esto, una vejiga hiperactiva, una vejiga hiperdinámica, en cuyo caso los medicamentos que se utilizan son un poco diferentes a los que está utilizando. Algunos medicamentos antidepresivos, como el que está utilizando ella, se usan porque como efecto secundario de algunos antidepresivos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos, donde está la amitriptilina, la imipramina, este tipo de medicamentos, pueden secundariamente ocasionar retención de orina. Por eso inclusive hay que usarlos con cuidado en el adulto mayor, los antidepresivos tricíclicos, porque pueden dar globo vesical, retención aguda de orina. Aquí están jugando con el efecto secundario del antidepresivo con tal de mejorar la sintomatología de ella. Pero yo creo que aquí, más que todo, lo primero es hacer el diagnóstico, si todo es secundario a la megavejiga, o si tiene una vejiga hiperdinámica, hiperactiva, en cuyo caso, pues hay otro tipo de medicamentos que trabajan mejor que este. La otra, perdón que se me olvidaba, es también descartar si no tiene un prolapso vesicuterino, porque también las mujeres que han tenido hijos, la vejiga puede descender, o el paciente que tiene sobrepeso, también la vejiga puede descender, y esto ocasionar algún grado de incontinencia urinaria. Y tiene un tratamiento diferente. Y tiene un tratamiento diferente, que generalmente ya cuando hay un prolapso vesicuterino importante, pues es más del resorte quirúrgico que del resorte médico. ¿Y cómo se establece ese diagnóstico? Una valoración clínica. Un prolapso vesicuterino, el ginecólogo, el cirujano fácilmente palpan donde desciende el piso vesical, y se puede ver, es simplemente separar los labios, uno puede ver donde el paciente al pujar desciende el piso vesical, ¿verdad? O el paciente que tose y se orina, eso es también parte de la sintomatología agregada. Y puede ser que tenga una mezcolanza. Hay pacientes que tienen un prolapso vesicuterino y también tienen una vejiga hiperdinámica, ¿verdad? Okay. Doña Jenny. Doña Jenny es el típico ejemplo perdón la expresión que voy a utilizar, de medicina de bateo, ¿verdad? Primero empezó con una picazón, vea qué interesante, le dan un antibiótico. Como no responde al antibiótico, después le dan un esteroide, le dieron betametasona. Como no respondió a la betametasona, entonces le dan ketoconazol, que es un medicamento para hongos. ¿Me explico? Esta medicina de bateo no es buena, no es buena. Yo creo que medicina uno debe reconocer, si uno no sabe lo que tiene, mandémoselo al que sabe. Y el que sabe en piel definitivamente es el dermatólogo. Y lamentablemente un gran porcentaje de las lesiones en piel le llegan al dermatólogo ya manipuladas, ya maquilladas, por decirlo así. Son lesiones que inicialmente tenían un aspecto, y posteriormente este aspecto varía producto del efecto del esteroide, producto del efecto del antibiótico, producto del efecto del medicamento para hongos, y a veces es difícil establecer el diagnóstico. Típicamente uno debería pensar que lesiones inframamarias y que van ascendiendo, pues lo más frecuente son las tiñas, es decir, lesiones por hongos. Si vemos que era una lesión por hongos y usted le mete un antibiótico, probablemente las lesiones aumenten. Si usted tiene una lesión por hongos y usa esteroides, probablemente las lesiones alivien su picazón, pero aumentan la extensión. Entonces, creo que aquí es medicina de bateo, ¿verdad? Por eso es que no se le quitó antibiótico, después esteroides, luego a hongos. Yo no usaría ningún medicamento y esperaría que un dermatólogo la valorara.
Ya terminamos con los que son vía telefónica. Facebook. Correcto, en Facebook Mónica nos decía, no sé si puedo preguntar esto, pero aunque se sale del tema, no se preocupe, me gustaría saber cuáles son los principales síntomas del vértigo y si puede estar relacionado con el oído o con dolor en las cervicales. Gracias. Hay que diferenciar grandemente un vértigo de una sensación de mareo. Generalmente uno podría definir la sensación de mareo como la sensación de inestabilidad, pero no giran las cosas alrededor nuestro. En un verdadero síndrome vertiginoso, las cosas están girando alrededor de nosotros. Es como si nos hubiéramos montado en las famosas hamacas voladoras de los parques de diversiones. Entonces las cosas están girando y aquí el sentido de la vista es fundamental, por lo menos es lo que hace que la persona se medio tenga cierto grado de apoyo, porque si le decimos cierra los ojos, la persona pierde otro punto de orientación y generalmente se va al piso porque perdió su punto de orientación. Es una situación totalmente diferente. A la hora de explorarlos hay que diferenciar si es un vértigo periférico o es un vértigo central, es decir, si tenemos un vértigo por lesión intracerebral, un tumor puede producir un cuadro vertiginoso, por ejemplo. Si tenemos un vértigo periférico, que puede ser ocasionado, por ejemplo, a nivel de oído, que es una buena explicación, y ver a la exploración si tenemos, por ejemplo, en ojos lo que se llama un nistagmus. Nistagmus es el movimiento rápido, generalmente horizontal de los ojos. Entonces, si nosotros le decimos a un paciente vuelva a ver hacia la izquierda o vuelva a ver hacia la derecha, existe lo que se llama movimiento conjugado. Los dos ojos, por decirlo así, las dos bolitas negras del ojo, del centro, ven en forma simétrica para un lado, ven en forma simétrica para el otro lado, pero se quedan como parpadeando hacia un lado. Entonces un paciente que le decimos vuelva a ver a la izquierda y está parpadeando, pues evidentemente este movimiento rápido hacia la izquierda, hacia la derecha, pues se nos orienta hacia un vértigo que es muy diferente a la sensación de inestabilidad que puede ser motivado por otra cosa. La sensación de inestabilidad puede venir por niveles elevados de colesterol, por niveles elevados de azúcar, niveles bajos de azúcar, incremento de la presión arterial, un montón de cosas, ayuno prolongado y demás, pero ya cuando las cosas están girando alrededor de nosotros, estamos hablando de un cuadro de carácter vertiginoso que, como decía al principio, hay que estudiarlo, hay que ver si es un vértigo central, si es un vértigo periférico o si hay otra cosa de fondo que pueda justificar dicha sintomatología. Laura, mi hijo de 11 meses estuvo internado en el hospital la semana pasada durante 5 días, esto debido a una bronconeumonía. Quiero saber qué cuidados especiales debo tener para que no le dé una recaída y cuánto debo esperar antes de que pueda ingresar a una piscina de nuevo. Bueno, se supone que primero habría que buscar la causa predisponente al cuadro de bronconeumonía. Si fue que estuvo en presencia de otras personas que tuvieron un cuadro infeccioso respiratorio superior, hablando por ejemplo típicamente del neumococo, si estuvo expuesto a alguien que tenía una infección de vías respiratorias por neumococo, en cuyo caso pues con antibióticos cede y teóricamente no debería repetir este tipo de cuadros. Y los cuidados pues básicamente hidratación, básicamente manejo de secreciones, y eso ya es recomendación propiamente dicha del pediatra, si deberá esperar 15 días o más antes de someterse a piscinas o cosas por el estilo, pero eso es el pediatra de acuerdo a cada caso individual. Hay situaciones que pueden predisponer a neumonías a repetición, que es otra cosa importante. Si ya hizo un cuadro y el paciente posteriormente vuelve a hacer otra neumonía, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque no es normal que un paciente repita. Y aquí entonces uno puede empezar a buscar fístulas, que son comunicaciones, por ejemplo, entre la tráquea y el esófago, que pues son pacientes que pueden hacer bronconeumonías de esa índole. Los pacientes que hacen reflujo gastroesofágico pueden, sobre todo en niños muy pequeños, el reflujo gastroesofágico, sobre todo con restos alimentarios, puede favorecer bronconeumonías a repetición. Algunos pacientes que tienen desórdenes neurológicos fácilmente broncoaspiran y hacen neumonías a repetición. Adultos mayores con enfermedades de carácter neurológicas, con secuelas de eventos vasculares cerebrales, también tienden a hacer bronconeumonías a repetición. Los pacientes que, por ejemplo, les han quitado el vaso, que es un órgano importantísimo, pues cuando se quitan el vaso tienen una predisposición a desarrollar neumonías por neumococo, y es un tipo de paciente por predilección que debe ser vacunado contra el neumococo por el alto riesgo de desarrollar neumonías por neumococo, y lógicamente pues otros tipos de enfermedades crónicas que también pueden predisponer a este tipo. Pero si fue un caso aislado y que a Dios gracias no se complicó, básicamente es vigilar que el niño no tenga problemas de carácter respiratorio, que tenga un adecuado manejo de secreciones, que las secreciones teóricamente disminuyan y que no haya fiebre nuevamente. Si hay fiebre, algo está pasando.
¿Y puede volver a la piscina entonces? Cuando teóricamente, yo no soy pediatra, como les digo, pero depende de las condiciones del paciente, pero si el cuadro está resuelto, yo creo que en un par de semanas el paciente podría tener una vida completamente normal. Sin embargo, esto ya es decisión de su médico de cabecera. Jessica, ¿cuántas veces puede una persona sufrir de neumonía? Bueno, eso depende del factor de fondo, como eso decíamos, un cuadro de neumonía ocasional, pues sí, cualquier persona podemos adquirirlo, teóricamente, sí, si nos exponemos a alguien, ¿verdad? Claro. Pero si ya empiezan a repetición, entonces algo está pasando, y ahí es donde viene todo el estudio diagnóstico de por qué un paciente hace bronconeumonías de repetición. Una primera posibilidad es que el paciente haga una bronconeumonía, le demos antibióticos y tengamos una respuesta parcial, estamos hablando de casos de neumonías bacterianas, tengamos una respuesta parcial, que la bacteria haya sido, por decirlo así, detenida, pero no eliminada, y en unos 8, 15 días después el paciente otra vez está con un cuadro infeccioso, puede ser un germen parcialmente tratado. La otra es que tengamos todas las condiciones que hemos mencionado, los pacientes que tienen fístulas traqueoesofágicas, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, los que tienen tendencia a la broncoaspiración, como son los pacientes que tienen enfermedades de carácter neurológica, y en esto existen un montón, secuelas de eventos vasculares cerebrales, neuropatías y cosas por el estilo, pueden favorecer que el paciente broncoaspire, y es una muy buena posibilidad para esto. Los pacientes que tienen enfermedades debilitantes, inmunosuprimidos, los pacientes que tienen VIH, pues, tienen un mayor riesgo para este tipo de cuadros. Los pacientes que tienen tratamiento con esteroides también tienen una susceptibilidad mayor a tener cuadros de esta índole, y obviamente los que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el paciente que tiene secuelas de enfermedades neurológicas, o el paciente fumador, que es otra cosa importante, el paciente que tiene bronquitis crónica, el paciente que tiene enfisema, el paciente que tiene asma, son pacientes que fácilmente, sus secreciones pueden ser fácilmente contaminadas por virus, bacterias o inclusive hongos. ¿Y nada más? ¿La diferencia entre neumonía y bronconeumonía? Bueno, es un término sutil. En realidad, cuando uno aplica el término bronconeumonía, generalmente está hablando de focos múltiples a nivel pulmonar. Entonces uno ve pequeños focos diseminados de procesos de carácter infeccioso, y uno dice el término bronconeumonía, y generalmente cuando uno dice neumonía, generalmente el foco de infección está localizado a un segmento determinado del pulmón, y uno puede determinar, miren, está en el lóbulo superior del pulmón derecho, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una neumonía apical, una neumonía tal, se ve claramente definido y limitado a una zona. Entonces, obviamente, cuando tenemos focos múltiples, aplicamos el término bronconeumonía. Cuando tenemos un solo foco, usualmente usamos el término de neumonía. Para efectos prácticos es lo mismo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Nos despedimos del segmento. Gracias por la colaboración, doctor. No, con todo gusto. Ya casi vamos a compartir el número telefónico también de el doctor Rojas Uriamuno, y estén pendientes porque el último segmento, el de psicología con Rafael Ramos, psicólogo del Centro para el Desarrollo Humano Integral, se ha denominado barrio informático, cuando el ámbito, el entorno de socialización de las personas está en el mundo virtual. Ya venimos. El doctor Manuel Rojas Uriamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 10 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. El licenciado Rafael Ramos, ya es doctor usted, Rafita. A mí me da una pena decirle Rafita, sabiendo que tiene un título académico tan grande, que somos amigos de la radio. Bueno, la gente lo percibe así. Exacto, así que en eso cero estrés, ¿verdad? Bueno, así qué que dicha. Total tranquilidad. Qué dicha. Del Centro para el Desarrollo Humano Integral, Rafael Ramos, CEDI por sus siglas, y hoy vamos a hablar de barrio informático. Yo tengo que confesar que no entendía muy bien a qué hacía referencia, pero bueno, se me ha aclarado por parte de la producción que es justamente este estilo nuevo que tienen los muchachos de desarrollar su vida social, a diferencia de nuestros barrios de crianza. Vamos a decir modelos 60, 70, incluso 80 todavía. Sí, de hecho yo creo que en el previo al programa
y haciendo la preparación, hay una fuerte tendencia, y se dice que un artículo que leí de la Universidad de Columbia, que hoy en día 7 de cada 10 chicos entre 8 y 18 años tienen la tendencia a relacionarse a través de internet. Entonces empezamos a crear juegos en línea donde hemos ido sustituyendo progresivamente expresiones de relación interpersonal. ¿Te acordás? Obviamente el parámetro va a sonar un poco radical. Cuando jugábamos 1, 2, 3 chocolate stop, claro, cuando jugábamos escondido, cuando jugábamos quedó, o cuando íbamos a hacer diabluras al barrio, a jugar o a jugar bola, o a tirarle la bola a la señora amargada del barrio y ese tipo de cosas, o a tocar puertas o timbres, lo hemos ido sustituyendo por una correlación a través de la internet o a través de los medios informáticos que existen hoy en día. Y esto pues supone una pérdida significativa de la parte interpersonal, que incluso podemos correlacionar con estados de mayor pasividad, estados de menor desgaste energético. Por tanto, esto contribuye a una mala nutrición, contribuye a aumento de peso y demás, porque no es lo mismo pasar jugando en línea toda una tarde a estar jugando fútbol toda una tarde. Y es interesante, Mau, porque este es un proceso que nosotros podemos observar y correlacionar no solo con el desarrollo de internet como un medio de interconexión entre personas, sino que también lo podemos correlacionar con la modificación de los estilos de vida, donde por ejemplo antes teníamos los padres de familia jornadas no tan extensas, estaban un poco más temprano en casa. Hoy sabemos que no es así. El concepto barrio como tal ha ido desapareciendo, y los niveles de inseguridad ciudadana, el aumento incluso del flujo vehicular ha hecho, en nuestra época se jugaba bola en la calle. Y el barrio era tomado para un campeonatico de bola o de bate. Sí, y había expresiones muy bonitas. No, yo recuerdo, yo era de Barba de Heredia, contigo ahí el local Scout, que ese barrio se llamaba Calle El Rastro, ¿verdad? Después le cambiaron el nombre al Muy Tuyo, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Porque en el local Scout era el matadero municipal. Entonces recuerdo expresiones en las que la gente se juntaba por ahí, hacían chicharrones, o de pronto los famosos rezos del niño que convocaban al pueblo, y que en realidad uno iba al rezo del niño más que por devoción, uno iba a comer. Y yo recuerdo la adicción particular al rompope, entonces que me encantaba era tomar rompope con queque seco en los rezos del niño. Estas expresiones se han ido perdiendo y hemos ido creando una configuración donde hoy se vive más intramuros, se vive tras de rejas. Vemos que ha habido un auge de residenciales o condominios más cerrados, multifamiliares. Han desaparecido los potreros, han desaparecido las calles en las que se jugaba, el flujo vehicular, el aumento de la violencia. De una u otra manera creo que hoy se muestra más, no sé si afirmar si hay más, pero se muestra más el flagelo de las adicciones en edades más tempranas. Y este tipo de cosas fueron diezmando esa posibilidad creativa de juntarnos todos los chiquillos en el barrio. Y de hecho, con cierta frecuencia es difícil que una persona hoy conozca a 4 o 5 de sus vecinos, pero una cosa es identificarlos y otra cosa es conocerlos. Es correcto. Entonces, antes conocíamos qué hacía uno, no sé en tu barrio, Maureen, pero yo me acuerdo de don Enrique, ¿verdad? Y de don Fabio y su color político. Claro. Y uno sabía que doña Flora hacía pan y doña Laura hacía queques, y esas expresiones se han ido perdiendo, con el agravante de que hemos logrado crear una serie de distractores
intramuros que hacen que los chicos estén horas a través de internet. La semana pasada hablábamos de redes sociales y creo que este tema lo podríamos correlacionar con el tema de las redes sociales. Si el chico no puede salir a jugar bola, incluso ve que interesante, desaparecieron las canchillas, y ahora hay canchas de fútbol 5 por todo lado, tienen como cierto auge, incluso tal vez las expresiones que más se han mantenido es como el salir a correr o andar en bicicleta o caminar, pero aquellas mejengas de Alameda creo que hoy se observan muchísimo menos. Entonces, ¿qué problema tenemos con el barrio informático? Vamos a hablar primero de lo negativo y luego de lo positivo. El problema que tenemos con el barrio informático es que los niños, de una u otra manera, se correlacionan en un mundo muy estrecho, en un mundo muy pequeño en términos de desarrollo motor, en términos de desarrollo de conducta interpersonal. Tal vez es un mundo muy amplio en términos de estímulos, en términos de estimulación, porque tienen acceso que a un video, que a una canción, que a un juego, que a una fotografía, se pasan información y demás, pero vamos perdiendo ese roce y ese contacto físico necesario, cálido. Porque, por ejemplo, ¿cómo aprende uno a conciliar y a perdonar? Bueno, uno aprende a conciliar y a perdonar peleando por una bola de fútbol, ¿verdad? Peleando por una muñeca, haciendo equipo, siendo derrotados, replanteándose técnicas, estrategias. Exactamente, y hemos ido perdiendo progresivamente este proceso. Y de hecho, el tema de obesidad, que el doctor Rojas Oramuno ha hablado en distintas, y la doctora Eligia Chávez ha hablado en distintas ocasiones, no solo se debe a una mala alimentación, es que el mundo informático ha creado patrones de pasividad conductual dentro y fuera del esquema familiar. Ahora, es momento de hacer una pausa, pero antes de la pausa le vamos a dar la bienvenida también a Ivania Calvo, también del CED. Ivania, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, agarre aire, que ya casi venimos a entrarle a la materia de lleno. Vamos primero a hacer una pausa comercial. Nada más déjeme plantearle por ahí algo que por experiencia de mamá tengo clarísimo, y es algo que no ocurría antes cuando no existía el tal barrio informático, que se definía el tiempo para compartir con los amigos del barrio o los compañeros al aire libre y demás, y estaba bien delimitado el tiempo para compartir con la familia e irse, por ejemplo, en un paseo familiar. Quedaban los amigos afuera, a veces nos llevábamos un amigo de nuestros hijos, que era como el de siempre, con el que nosotros también crecimos, pero se limitaba a ese. Ahora era el tiempo de familia. Ahora el barrio informático se traslada con nosotros a las vacaciones, en el carro, a la cita con el médico, al colegio. O sea, ya pueden ellos en sus dispositivos móviles andar socializando en esta socialización virtual de la que estamos haciendo referencia. Y que además genera patrones ansiosos, porque un chico que no ande su aparatito, que no se conecte a internet, que no sepa, se siente fuera del mundo y genera patrones ansiosos, y como dicen los chiquillos, no se siente se siente out, es decir, se siente fuera de esta esfera informática, que creo que con todo lo positivo que pueda tener la informática, lamentablemente crea patrones de pasividad psicosocial, motora y de desarrollo integral de los niños y las niñas. Ok, ahí está dicho en palabras del psicólogo, pero es cierto, si traducido a lo que nosotros experimentamos y vivenciamos en el día a día en nuestras familias, justamente los hallamos como que ya no pertenecen a nuestro grupo, como que ellos ya se mueven en otro ambiente al que muchos de los miembros de la familia no tenemos acceso o estamos desactualizados, y sentimos que perdimos a nuestros muchachos en ese barrio informático que ahora los tiene absortos, a muchos de ellos, ¿verdad? No vamos a decir a todos, pero hay que hacer planes paralelos a eso, y queremos llegar a ese punto después de la pausa comercial. Ya venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana como no me En Muebles Rústicos El Campo. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Diez de la mañana con 23 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Rafael Ramos e Ivania Calvo del Centro para el Desarrollo Humano Integral nos acompañan en este tema que se ha denominado barrio informático. Les comentaba antes de la pausa comercial
que incluso la socialización, el persona a persona, ¿verdad? Vivo y a todo color, se hace con la pantalla fija, con la mirada fija en la pantalla del equipo, ya sea iPod, iPad, iPhone, Nintendo, DS, Xbox, o sea, todo lo que implique una pantalla, incluso cuando estamos con las personas de carne y hueso a la par. Igual ahí se está con el aparato de por medio. Y esto se traslada al tiempo de familia también. O sea, ¿cuáles opciones paralelas a eso podemos recomendar? Exacto. Bueno, voy a comentar un poquito unas cosas que también tengo en la consulta, y es que ahora, bueno, el mismo celular sirve para estarse dando mensajes de texto, que es lo que decimos también una comunicación virtual, podríamos decir, en donde tal vez no estemos en las redes sociales o vía internet, pero sí se ha cambiado la comunicación, como estaba comentando Rafa al principio, a una forma indirecta, diría yo, ¿verdad? Porque es a puro mensaje. Y también los chiquillos han utilizado ese tipo de comunicación, que para mí no es, bueno, que no es directa, por miedo, ¿verdad? Te invito a salir por el mensaje. Igual todos los iconos que tenemos de corazoncitos, de besos, de abrazos, pero como decía Rafa, eso no va a cambiar un abrazo de una persona real, ¿verdad? Donde vos sientas que te abrazan, donde de verdad te están dando un beso. Eso es lo que yo creo que ha cambiado mucho. Entonces eso también perjudica la parte de comunicación de los jóvenes hacia los demás, porque también a veces los papás, que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Los papás tenemos que estar como decía Rafa, en donde tenemos que estar con una red social, en donde tenemos que meter a nuestros hijos en la red social, y a veces nuestra comunicación de padre a hijo se ha vuelto también una comunicación virtual. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cómo ha afectado en la parte de familia? Desde que comparto con mi familia la parte de la computadora, de la tablet o del celular, hasta que me comunico con mi hijo, que está bien que nos comuniquemos de esa forma, pero que no esa sea la única forma de comunicarse. De acuerdo, qué bueno que hiciste esa aclaración, porque si sabemos echar mano de este mundo tecnológico, si antes era a gritos, que la mamá decía, pasen ya, que ya está el fresco, ¿verdad? Ahora ponerse un mensajito pareciera ser una opción mucho más efectiva, partiendo de que el chiquillo tiene el celular a la mano. Está bien acomodarnos a utilizar los aparatos como herramienta, pero que no sea la única, efectivamente, como dice Ivania. Sí, yo creo que aquí la propuesta es de equilibrio, porque lo cierto es que todo esto llegó para quedarse. Sí. No va a desaparecer. Y de hecho, los adultos que hemos ido incursionando en este mundo electrónico también nos damos cuenta de que nos ofrece una serie de virtudes y facilidades el poder de interconexión. Por ejemplo, en temas de barrio informático profesional, esto genera posibilidades de crecimiento muy ricas cuando uno le puede mandar a Ivania un expediente electrónico y lo revisa, que el internista, que el endocrinólogo, que el pediatra, y empezás a generar una interacción más fluida con respecto a el intercambio en función del desarrollo de una persona. Pensemos, por ejemplo, una mamá metida en el proceso de barrio informático con otras mamás. Entonces nos conectamos al Facebook de esos chiquillos y nos damos cuenta que una mamá le puede decir, ¿te diste cuenta que tu hijo subió una foto de una narguila, que es este aparato que se utiliza, es de origen oriental para fumar tabacos aromáticos y otra cosa, y que tu hijo puso ahí de comentario en su página de Facebook, me encantan las narguilas, lástima que no le puedo poner mota? O sea, si una mamá no está interconectada, si no nos estamos dando cuenta qué piensan los chicos, qué páginas visitan. Entonces, si pudiéramos ampliar el concepto de que el barrio informático no sea solo un tema de nuestros hijos, sino que sea un tema de una red de apoyo entre mamás, entre papás, entre docentes, entre orientadores del colegio, tenemos la posibilidad de tener información muy inmediata de qué estructura de pensamiento, qué estructura de intereses y qué estructura de relaciones están estableciendo nuestros hijos. Qué interesante eso que estás diciendo, porque hasta hace un tiempo era un misterio cómo desarrollaba su vida social nuestro hijo cuando no estaba en casa, y por eso muchas mamás se daban la sorpresa y decían, qué raro, pero jamás eso que usted me está diciendo, señor orientador o señorita psicóloga, de mi hijo no puede ser cierto, porque yo lo conozco, vea, en la casa tal y tal.
decíamos, y nos dábamos cuenta que su forma de socializar a nivel de colegio era diferente. Ahora las redes sociales nos permiten tener un panorama mucho más cercano a lo que es la realidad del estilo de socialización de nuestros hijos cuando no están con nosotros. Nada más quiero saludar aquí, es que bueno, ven, para el ejemplo de Barrio Informático, al doctor Juan Carlos Ruiz y a la doctora Mónica Sin, grandes amigos que se fueron a vivir a España y nos dicen, Rafito, aunque no lo creas, te estamos escuchando acá desde España. Entonces, un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Y vean, esto es lo bonito de este tipo de procesos, ¿verdad? Es como tan surrealista, ¿verdad? Que estamos interactuando con una persona que está al otro lado del mundo y tiene su virtud. El problema es cuando, como plantea Vania, esto sustituye otros procesos de socialización. Inclusive, ¿verdad? Que lo hemos visto en muchas ocasiones, también es más arriesgado. O sea, ¿cuántos de estos chicos empiezan a conocer personas de otros ambientes en donde ya nosotros no tenemos control de la parte social de verse, ¿verdad? Porque uno como mamá dice, bueno, son los chicos del cole, son los chicos del barrio y son los primos, listo. Los demás chicos no los pueden ver porque no tienen acceso a ellos, pero virtualmente sí lo pueden hacer. Entonces, ¿cuáles de esos chicos? Por ejemplo, una chica de 15 años con un chico de 30 años puede tener un contacto vía internet, o viceversa, ¿verdad? Chicos hombres de 10 años con una chica de 15 años, en donde es arriesgado y en donde a veces hay poco control por parte de los padres. Entonces también este barrio informático tiene sus consecuencias y tiene sus peligros. Qué interesante, porque entonces lo que estás es replanteando las dimensiones de lo que para nosotros siempre fue un barrio. O sea, las dimensiones del barrio que conocimos eran tal vez la calle nuestra y tal vez algunas alamedas cercanas, pero hasta ahí llegaba. Ahora el barrio informático hasta es España. El mundo. Hasta España. Es el mundo. Entonces yo creo que sí vale muchísimo la pena replantearse qué tanto conocemos nosotros de ese barrio en el que se mueven nuestros hijos, nuestros muchachos, que por cierto se han vuelto profesionales, se han vuelto especialistas, conocen e investigan y navegan y viajan en el mundo cibernético de una forma inexplorada por nosotros, y valdría la pena aventurarse un poquitito, principalmente porque pues en ese sentido no hay restricciones. Nosotros podríamos verdaderamente, o deberíamos idealmente, lograr alcanzar un nivel de especialidad que nos permita seguirles un poquitico el paso a los muchachos, pero esto sin renunciar a eso, al beso, al abrazo, a la conversación, al almuerzo, a la cena, al fin de semana, a la actividad física, a sudarse, al aire libre, al deporte alternativo. O sea, no podemos renunciar a eso, no podemos cambiar una cosa por la otra. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso, Maureen? Bueno, justamente es el plan paralelo que mencionamos antes de la pausa anterior. Vamos a venir después de esta pausa con eso. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted le está, de mañana como no me La vida está llena de decisiones que Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 10 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Vamos a darle lectura a algunas de las cosas que ya nos participan vía Facebook. Jenny dice, es muy cierto, cómo extrañamos los tiempos de antes, era mucho más sano y divertido y había mucha comunicación entre todos, y ahora ya ni se hablan en las mismas familias, y algo como el Face pasa que se miente mucho, no todo es verdadero, nos escribe Jenny. Gracias. Walter, buenos días. Los juegos que tuve la dicha de conocer hoy en día, ni en los recreos de la escuela, ya que no les puede faltar el celular, y como los maestros están hasta en clase usando esos instrumentos, no hacen nada, y los padres, tengo que decir que hasta felices son porque no los molesta. Qué interesante este comentario de Walter. Mili dice por acá, Rafael, usted como psicólogo, ¿por qué un día de estos no toca el tema del ánimo de las personas con discapacidad y más que todo el respeto de personas a las personas con discapacidad? Gracias, Mili, por la sugerencia, con muchísimo gusto. Qué interesante esto que dice Walter, porque no sé si se ha desarrollado un estilo de relación como más liviana, como más cómoda,
porque asumir el compromiso de profesores o de padres de familia de una comunicación directa, abierta, ojo con ojo, ¿verdad? Con los adolescentes, como que se ha hecho más práctica y más fácil a través de las redes sociales. Incluso viví la experiencia de no tener reunión de padres de familia, sino que nos mandaran una serie de documentos vía internet y quedó saldado el compromiso. Sí, o que te crean un foro, ¿verdad? Te crean un foro de padres de familia en un colegio. Yo creo que eso está bien, digamos, creo que está bien en el entendido de que te permite optimizar el tiempo, ¿verdad? Y creo que está bien en el sentido de que te permite en alguna medida comunicar con mayor claridad algunas cosas que se quieran plantear, pero el problema que tenemos es que el barrio informático, los medios informáticos no pueden sustituir la interacción que promueva el desarrollo físico y psicosocial de los niños y adolescentes, y para mí eso es clave. Por ejemplo, pensemos en un adolescente que no socialice de forma adecuada. ¿Cómo aprende a decirle que no a un chico frente al tabaco? ¿Cómo aprende a decirle que no a un chico frente al alcohol? ¿Cómo aprende un chico a echarle el cuento a una chiquilla para pedirle jale si siempre estamos interactuando a través del chat? Bueno, a una de mis hijas se le han declarado 2 veces por mensaje de texto. Claro, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que tenemos la impresión electrónica de la persona, pero no tenemos la impresión. Y nunca va a ser una buena referencia. No. Por eso este tipo de reuniones, de foros que se hacen de padres, siempre es importante llegar a conocer al papá. Para mí es muy importante cómo son los padres de mi amiga, de la amiga de mi hija, ¿verdad? Para ver cómo son, cómo se comportan. ¿Y dónde voy a hacer eso? En un foro no los puedo conocer. En un foro puedo escuchar sus comentarios y puedo decir, mira, bueno, qué bonito lo que dicen, pero no es lo mismo algo de tú a tú, ¿verdad? Como estaba, bueno, y lo mismo que los chicos están perdiendo inclusive habilidades sociales, de cómo interactuar. Ya nosotros pasamos esa época y ya sabemos cómo relacionarnos unos con otros. Pero ¿qué pasa con ese chiquillo en la escuela que es tímido, que le cuesta comunicarse con los demás? Lleva su celular, o inclusive no su celular, lleva su DS, que son estos juegos electrónicos, o cualquier aparato. En tercera dimensión, espectaculares, por cierto, que atrapan la atención de cualquier muchacho y de adultos, cuando nos damos chance de aventurarnos en ese mundo virtual que está verdaderamente se nos sale a nosotros de dimensión. Claro. ¿Y qué pasa con ese chico? Entonces, se esfuerza por hacer amigos. O sea, trata de involucrarse, decir, bueno, voy a tratar de hablar con esta persona, ¿no? Porque simplemente se entretiene, no importa quedarse solo en el recreo, porque él se entretiene con su aparato. Porque en realidad no se siente solo. Porque no se siente solo. Entonces, ¿dónde está el estímulo para, voy a ir a socializar, voy a tratar de comunicarme con las demás personas? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer y que son realmente importantes de manejar en este tipo de procesos. Y lo primero que creo que tenemos que hacer es, no podemos pelear contra esto. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tener una estructura de aceptación del tema para con nuestros hijos. Y cuando hay una estructura de aceptación para con el tema, la clave es que el hijo entiende que yo estoy tratando de entender su mundo, pero que tengo que empezar una negociación y un compromiso. No podemos pretender que los padres de familia, de una u otra manera, pretendan sustituir el barrio informático con decirle a sus hijos, deje esa cochinada. No, tiene que haber propuesta, y cuando hay propuesta estoy hablando de que tiene que haber plan para los fines de semana, y tiene que haber acuerdos. Por ejemplo, yo como psicólogo recomiendo, a mí me parece un poco peligroso esos padres de familia que tienen que instalar hasta una pantallita plana en el carro para que en un paseo familiar los chiquillos tengan algo que hacer, vayan entretenidos viendo películas. Tiene que haber un compromiso creativo en la familia, tiene que haber un papá que cante, una mamá que silbe, tienen que haber juegos de mesa, tenemos que ponernos de acuerdo para salir. Es que ven qué interesante, yo he visto, uno lo ve en los centros comerciales, una familia sale del cine, uno se queda a comer ahí en el área de comidas, y el chiquillo saca el aparato y no interactúa, tiene esa visión de 45 grados siempre hacia el piso, ¿verdad?, frente al objeto. Entonces, no podemos oponernos, no podemos quitarlo, no podemos descalificarlo, tenemos que negociarlo y dosificarlo. Y para mí hay espacios recreativos que no pueden ser negociados por los hijos, tienen que ser negociados por los padres, en el sentido de que en los paseos
no hay. Si hay que llevarse un aparatito de esos, bueno, lo usas en la noche antes de acostarte, pero durante el desayuno, el almuerzo, la cena, el día, el juego, vamos a caminar, vamos a ir a la piscina, vamos a jugar, vamos a brincar, vamos a buscar qué hacer. No puede formar parte, no puede ser nuestro placebo, y es que los padres también hoy en día usan esto como un distractor para sus hijos. Exacto. No, inclusive en la noche, ¿cuántos chicos pequeños de tercero y cuarto grado ya tienen celular porque lo tienen? Ahora, y duermen con ellos. Eso es lo que te iba a decir, y entonces se empiezan a mandar mensajes en la madrugada. En la madrugada. Ajá. Y en la noche, y mira, mensajes muy, o sea, inocentes, pero, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pero que altera el ciclo del sueño. Pero está alterando el ciclo del sueño, exacto. Entonces, también hasta qué punto yo puedo dar un celular y cuál es mi control. Entonces, como decía Rafa, tengo que negociar definitivamente. El celular no se queda en la noche con los chicos. Ahora, yo me imagino que el aparato les pertenece para su uso, el que sea que hayamos definido que era el uso, digamos, la parte útil del aparato, pero el administrador sigue siendo el papá, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que los chicos tratan de manipular esta situación y decir que son de ellos el teléfono, ¿verdad? Y que eso es privado. Sin embargo, el padre, a la hora que da este elemento, ¿verdad?, tiene que tener claro el por qué se lo está dando. O sea, si hay una razón del por qué, ¿verdad? Si hay una emergencia en la escuela, hay teléfonos en la escuela, los teachers tienen celulares, o sea, habrá que pensar el por qué se lo está dando y también poner las reglas claras. Ok, tenés un celular, pero a las 6 de la tarde se entrega el teléfono aquí al cuarto de tus papás, o qué sé yo, pero tiene que haber un reglamento establecido antes de otorgarle esta herramienta, y no solo el celular, sino el DS, sino el Wii, todos estos artefactos electrónicos, que no es quitárselos, porque hay otras mamás que me decían, bueno, Iván, y entonces, mejor no se lo compro, porque no voy a poder controlarlo. Y yo, bueno, ya estamos empezando en negación. Te lo voy a dar, pero tenés un horario para cada cosa, desde la computadora, el DS, el televisor y el celular. Además, tu rendimiento académico irá marcando la pauta, los planes familiares y tu compromiso con ellos. O sea, yo me imagino que efectivamente... Lo que pasa es que eso implica estructuración, ¿verdad? Eso implica que el papá y la mamá saquen el ratico para establecer pautas, y eso pues obviamente nos obliga a sacar un ratico. Y que estén presentes también, porque ¿qué pasa si a la hora de la cena el papá pasa hablando por teléfono? Bueno, también. Lo mismo, lo que decíamos de que qué pasa así en el aula, durante la clase el profe está también mandando mensajes de texto. Sí, no, y yo pienso que hay que entender, y es muy interesante, yo siempre he hecho esta pregunta: ¿no te da pereza interactuar con alguien a través de un medio electrónico, pero te da pereza sacar el tiempo para ir a tomar un café? O sea, ¿por qué entramos en esa pasividad? Bueno, porque el barrio informático, las relaciones informáticas, de una u otra manera, pues nos posibilitan cierto nivel de cercanía, pero de una u otra manera me hacen sentir bien. Un día leo un correo de alguien: hoy ya no te llaman para felicitarte de cumpleaños, te ponen un mensaje de texto o te escriben en tu muro. Y el regalito es virtual. Y el regalito es virtual, una tarjetita, un quequito virtual, y hemos ido sustituyendo estas cosas y no está bien. Nunca se va a poder sustituir la relación interpersonal, el manejo del enojo, el manejo de la tolerancia, el ejercicio de la prudencia, el ejercicio de la racionalización de emociones fuertes. Eso se hace a través de las relaciones interpersonales. Y además, que como acaban de postear en nuestro muro de Mañana con Monumental, el barrio informático también tiene un riesgo. Leí un documento hace 3 o 4 años de México, Iván, sobre las recomendaciones hacia el manejo imprudente que tenían los padres o los chicos con respecto a esto del barrio informático. ¿Qué pasa? Que de pronto una persona compraba un ¿cómo se llama? Un carro y lo subía, ¿verdad? Entonces subía ahí, ponían fotos de su casa, fotos de sus características y demás, y esto hacía que los niveles de riesgo subieran un montón. Claro. ¿Por qué? Porque entonces la delincuencia también está monitoreando esto. Pero no, Rafita, eso que estás diciendo vos aplica para que los chicos ponen en qué colegio están, a qué hora termina su clase, a qué hora salen, con quién se van. Hoy voy para donde tal, o sea, hasta la ruta la establecen, porque incluso pueden ir marcando la ubicación en el momento, y 2 segundos, Mauri, y ya sale publicado. Un niño puede escribir cosas como éxito
hoy mi mamá pasa al banco en la mañana, me recoge en la escuela y vamos a ir a comprar la computadora. Me gusta. Entonces, esto nos expone a niveles de riesgo, y también los chicos y las chicas, también hay gente enferma a nivel emocional, con algunas distorsiones en su conducta sexual, y no sabemos si efectivamente están chateando con una persona sana a nivel emocional, si no se están vinculando o están siendo manipulados también a través de personas que asumen una identidad que no es la que corresponde. Por eso, los hijos tienen que permitir que sus padres formen parte de sus redes sociales, y el extremo de libertad que los hijos puedan tener va a estar asociado al nivel de confianza y apertura que tanto padres como hijos puedan tener. Bueno, justamente lo que decía Ivani antes de la pausa comercial, los amigos de mis hijos son sus compañeros, la gente que conoce en el barrio o sus primos, más otra gran cantidad de gente que no sabemos, porque incluso los chicos dicen, yo no sé cómo negarle la solicitud de amistad, y tienen 2,000 y 3,000 y compiten con ¿a cuántos amigos ya tenés vos en Face? Y van compitiendo, gente que no conocen y que probablemente nunca vayan a conocer, o que si conocen van a ponerlos en una situación de riesgo. Si ya yo sé que mi hijo tiene plan para ir hoy al cine en la tarde, tengo que saber con quién, y tengo que haber visto el rostro, la cara, el nombre, conocer a los papás de mi hijo como condición vital. O sea, no puede ser de otra manera. No puede ser que te vas a encontrar con un amigo de Face que yo no conozco. Eso no puede suceder. Eso los expone terriblemente a grandes riesgos. Vamos a hacer una pausa comercial y venimos con la parte final del programa el día de hoy. No me toque el dial por tu Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. No me toque el dial por tu Selecta, de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 52 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Tenemos más participación en Facebook. Alejandra nos escribe y dice: yo no sé ustedes, pero yo sobreviví sin celular hasta los 19 años. Jamás les daré un celular a un hijo menor de edad. A los hijos se les debe dar lo necesario para que puedan volar, pero no darles todo, porque se acostumbran a que en la vida todo sale regalado. Y en cuanto a las computadoras y juegos electrónicos, no hay que satanizarlos, pero todo con medida. Y agrega, ejemplo, el Wii es una consola que fomenta la interacción familiar y la actividad física, donde papá y mamá se involucran y pueden tener control de los juegos que se compran. Teresita escribe: es triste ver en los colegios como los chicos parecen zombies, cargando sus bolsos y usando sus celulares frente a sus compañeros. Ok, por lo menos por ahí va los mensajes en Facebook, muchachos. Sí, al final lo que queremos rescatar es que este es un medio de múltiples usos positivos y tiene sus riesgos negativos, pero toda vez que una persona se permita de una u otra manera pensar y sentir en positivo, creo que pensar en positivo significa equilibrio. Entonces, no podemos sustituir la interacción personal, ni podemos sustituir la actividad física, ni podemos sustituir todos los juegos que se puedan hacer en familia a través de un medio electrónico. Sin embargo, para mí lo más importante es que quede claro que esto empieza en el hogar. Si nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos que nosotros tenemos tiempo para ellos, para cenar, para desayunar, para salir de paseo juntos, estos chicos van a llevar estas cosas a sus otros amigos también. Pero si en casa los papás pasan pegados en el Facebook, pasan hablando por teléfono, no hay tiempo para cenar, no hay tiempo para salir en familia, o estos tiempos en familia se limitan a que cada uno lleva su juego electrónico por aparte y no un juego electrónico para que todos juguemos, esto es lo que conlleva a que esto es lo que está pasando con la sociedad. Entonces, ¿dónde empieza el cambio? En casa, en donde, por favor, papás, estén presentes en la cena sin un celular, tan simple como eso. Sí, es el primero que tiene que dar el ejemplo, claro, en este tipo de cosas. E incluso no solo eso, Iva, esto empieza por el periódico. O sea, lee el periódico después de desayunar, no le hace el periódico durante el desayuno. De acuerdo. Si papá quiere y mamá quieren chicos que interactúen, los que tienen que abrir las puertas. Es como cuando un padre de familia, Iva siempre dice esto: cuando un papá le pregunta, es que solo cuando me enojo me hace caso, la pregunta que hace Iva es: bueno, ¿en qué momento usted le enseñó que solo cuando se enoja habla en serio? Creo que la clave del proceso es ¿por qué tenemos que echarnos ese pleito? O sea, ¿de qué manera hemos moldeado a nuestros hijos para que entren en una estructura en que han llenado, incluso a través del barrio informático, carencias afectivas que no encuentran en casa?
Estamos de acuerdo. Entonces, que sirva un poco de diagnóstico para ver qué es lo que está pasando al interno de nuestra familia, qué es lo que está faltando. El otro día, yo no sé si cabe, yo creo que con esto vamos a cerrar. Nos decía nuestra queridísima amiga Katia, que es una colaboradora de la revista y que nos vino a ofrecer un testimonio de vivir con un diagnóstico de VIH positivo, y decía, miren qué interesante, porque mi matrimonio de 9 años es un matrimonio de fidelidad y de cuidado. Es de menos riesgo someterse o formar parte de una relación con una persona VIH positiva que sabe todos los cuidados que debe tener, que una persona que anda por la vida sin pensando que no tiene ningún riesgo y por ende anda poniendo más bien en peligro a otras personas. Si nosotros pensamos que en la dinámica familiar ya hay recursos electrónicos, ya tenemos una computadora, tenemos juegos, cada quien tiene su teléfono celular, si ya sabemos que esa es nuestra realidad, entonces echemos mano de eso para revisar la dinámica de la familia en todo sentido. Tenemos tiempo para nosotros, tenemos tiempo para la actividad física, hemos sacado el rato para chollarnos, para sudarnos, para churretearnos también. Yo creo que es una buena oportunidad en vez de renunciar a todas estas cosas que pueden también ser muy positivas. Por supuesto. Y recordarles visitar nuestra página web www.cedi.co.cr, que se escribe cedhi.co.cr, y entérense de nuestros nuevos servicios, sobre todo en la parte de terapia física. Hay algunas novedades muy interesantes y estamos pues en una fase promocional, así que deberían aprovechar, llamar y conocer esta nueva área de la clínica. Excelente, ¿recordamos el número? 2222-6817, 2222-6779. Ivania, muchas gracias. Encantada. Gracias, muy amable. Nos despedimos, ya vienen las noticias. Recuerden que mañana, si Dios lo permite, iniciamos con sexología para que lo anote en su agenda y no se lo vaya a perder. Feliz día. De mañana con Monumental.